muchos argentinos, de Chile se conectan también, de Costa Rica, de Guatemala, de Colombia, de Puerto Rico. Así es que, pues miren, sin mayor preámbulo, le voy a ceder los micrófonos. Ella no necesita presentación, es alguien que su trayectoria, pero sobre todo su calidad humana, su experiencia y su pasión, ¿no?, por esta misión global en la que estamos todos, de tratar de intentar aliviar el sufrimiento humano. Por eso lo estamos haciendo, porque todos queremos aliviar el sufrimiento humano. Esta es la misión de nosotros, y esta es la misión por las cuales nosotros les queremos, pues, invitar a que se sigan sumando a estos masterclasses que vamos a estar teniendo con distintas especialistas a lo largo del año. Así es que, pues ya Anabel nos dará las indicaciones. Ella tiene la batuta, ella dice a qué hora paramos, a qué hora hacemos descanso, a qué hora seguimos, cómo es la dinámica. Buenos días, buenas tardes para ti, Anabel, estamos a tus órdenes. Buenos días, tardes. A ver, yo creo que siendo online y tenemos 5 horas por delante, ¿verdad? Terminamos a las 9. Yo creo que lo mejor es que cada hora hagamos un micro descanso de 5 minutos en el que es conveniente que todo el mundo se levante, se mueva y se active un poco. Y en el medio, si os parece, hacemos uno de 15, 20 minutos, como lo que sería el descanso, y luego las esquinitas las repartimos un poco. En general se lleva mejor, y es que 5 horas seguidas del tirón en online cansa mucho más. En directo yo creo que lo que nos echen, ¿verdad? Pero en online es así más complicado. Bueno, la idea sería que si tenéis preguntas, como somos un grupo así numeroso, las vayáis poniendo en el chat, y yo después puedo ir revisando un poco esas preguntas, y a lo mejor también en esos 5 minutos de descanso pues podéis poner alguna reflexión, duda, desacuerdo, lo que os apetezca, ¿no? Bueno, no sé muy bien, no sé si tú, Óscar, ¿me puedes hacer un resumen un poco para ubicarme? O sea, ¿cuánta gente hay aquí con cero idea de trauma? ¿Cuánta gente hay un poquito más metida ya en harina? ¿O cuánta gente hay con formación MDR, por ejemplo? Sería muy interesante que los que tuvieran MDR, que son, yo creo que ya es un poco ya la mayoría, pudieran hacernos el thumbs up que está ahí para más o menos saber. Pero básicamente todo el mundo ya tiene una introducción, cierta formación básica y formación. Los que estamos aquí ya han tomado en Newman al menos las certificaciones en psicotraumatología 1 y 2. La mayoría ya tienen estas formaciones. Perfecto. Algunos tienen formación en IFS, etcétera, en Brain Spotting también. Vale, entonces tenéis ya trayectoria. Voy a hablar de cosas desde el principio, pero bueno, vamos a intentar darles otra vuelta, y también, sobre todo en el primer descanso, que es cuando todavía tengo tiempo un poco de encauzarlo, las preguntas que me hagáis a mí me van a ayudar mucho a adecuarlo a lo que realmente podéis querer que trabajemos, ¿no? Empezamos contando así un poquito cosas. Yo creo que puedo yo compartir pantalla y todo, ¿verdad, Óscar? Sí, así es. Vale. Os van a mandar o os estarán mandando el texto de las diapositivas, ¿no? Entonces puede que tengáis que tomar nota de alguna que está en imagen o un gráfico que vaya poniendo, pero lo que es el texto lo vais a tener y no tenéis que estar apuntando todo, ¿de acuerdo? Vale. Entonces la idea es hablaros de estos conceptos que, bueno, estoy segura de que conocéis de sobra, pero vamos a intentar integrarlos y vamos a intentar enlazarlos y aterrizarlos un poco en distintos tipos de situaciones y distintos tipos de casos. Voy a hablar de infancia y edad adulta. Yo soy más terapeuta de adultos, he trabajado siempre en algunas etapas con niños y he visto niños, pero me definiría más como terapeuta de adultos. De todas formas, de todas las patologías de las que vamos a hablar son patologías que se inician en la infancia, por lo tanto siempre vamos a estar un poco en los dos sitios, ¿no? Perdonadme un segundo que voy a cerrar aquí una puerta porque están en el despacho de al lado haciendo ruido, no sé si lo oís, un segundito. Adelante. Óscar, aprovecho, a mí me sale la pantalla cortada. ¿La ven todos cortada? O sí, así se ve a la mitad. Okay. También. Gracias. Sí, también está a la mitad.
La mía igual está a la mitad. Está, ya. Sí, Y sí. al parecer no se está compartiendo bien la presentación, si nada más puedes volverla ¿No? a compartir. Vale, la voy a dejar de compartir Porque lo vemos y cortado, ahora la voy a exactamente. volver a compartir. Hecho. ¿Mejor ahora? Ahí está, perfecto. Gracias, Vale, Anabel. vale. Bueno, Listo. entonces, conceptos: trauma, apego, regulación emocional, disociación, qué tiene que ver una cosa con la otra y cómo encaja el puzzle, ¿no? Porque a veces yo creo que leemos cosas sobre apego y es muy interesante, y luego sobre disociación y sobre trauma, ¿no? O tenemos esta idea de que la regulación emocional es importante, ¿no? Pero cómo se mezcla todo. Yo os cuento un poco la integración que yo he hecho. Esta es la foto chula de mi hospital. Yo trabajo aquí en este pequeñito que es el hospital de día, dentro del programa de trastorno mental grave. Y esto es relevante porque yo antes estaba trabajando en un ambulatorio, en una unidad de salud mental, y veía este tipo de pacientes con historia de trauma temprano, crónico, interpersonal, de lo que denominamos a veces de forma genérica trauma complejo. Y yo pedí que me incluyeran dentro del programa de trastorno mental grave porque habitualmente aquí se considera trastorno mental grave a pacientes psicóticos o bipolares y otro tipo de patologías como que de forma natural no estaban reconocidos ahí, ¿no? Y yo creo que los pacientes disociativos, por ejemplo, y los pacientes con traumatización compleja son pacientes con trastorno mental grave, si vamos a lo que es la definición del término. Aquí lo que hago es trabajar con pacientes a nivel individual y también hago bastante trabajo con grupos. Me gusta mucho en estas temáticas el trabajo con grupos. Hoy precisamente teníamos por la mañana un grupo de pacientes y hablábamos de las cosas que puede aportar el grupo en estos perfiles que no podemos aportarle a los pacientes desde la terapia individual. Y luego en terapia individual yo hago fundamentalmente MDR y en el trabajo con la disociación hay que integrar muchos otros elementos y después, como os decía, los grupos. Bueno, conceptos importantes: trauma, veis aquí que lo represento como con un nudo, porque el trauma va a tener que ver con el bloqueo, va a tener que ver con la repetición, va a tener que ver con experiencias que en lugar de servirnos para desarrollar nuestras capacidades, para desarrollar nuestros recursos, nos quitan posibilidades y nos quitan recursos y nos los bloquean. Ya no sé si tienes la mano levantada porque quieres hacer alguna pregunta. Yo la levanté cuando preguntaron que si tenía formación en MDR. Ah, vale, de acuerdo. Ya la bajo, ya la bajo. Vale. El apego va a tener que ver con nuestra capacidad para conectarnos por fuera y conectarnos por dentro, ¿no? Para vincularnos con los demás, para establecer conexiones verdaderamente a nivel de intimidad y para mirarnos por dentro estando conectados con nuestras necesidades, con nuestras experiencias. Después está el tema de la regulación emocional. Se define de muchas maneras, la veréis definida de muchos modos en distintos textos y artículos. Es lo que hacemos con las emociones, tanto a nivel consciente como a nivel no consciente, y va a contemplar dos elementos: uno de, digamos, como de arriba abajo, desde las áreas más complejas del cerebro hacia las áreas que tienen más que ver con la emoción, y otra parte tiene mucho que ver con el contacto con el cuerpo, ¿no? Con lo que se denomina interocepción, sobre todo las sensaciones del interior del cuerpo. ¿Cómo definimos esto? Pues también podríamos leer 50.000 definiciones diferentes. Yo os doy las que yo me he quedado. Trauma es algo negativo que nos ocurre a partir de lo cual ya no somos los mismos. Es decir, no solo es un evento impactante, sino que es algo que cambia, y no para bien, la forma en la que nos vemos, la forma en la que nos definimos, altera nuestra identidad. Si vamos a trauma complejo, ya no es algo que altere nuestra identidad, sino que es algo que configura nuestra identidad de formas no saludables. Y en el trauma también es importante tener en cuenta que es algo que
que no tendría que pasar y pasa, ¿no? Que este es el concepto más clásico, pero también hay traumas por omisión, ¿no? Que tienen más que ver con la negligencia, que son aún más devastadores y que son algo que tendría que pasar y no pasa. ¿Qué es el apego? Bueno, pues el apego no tiene nada que ver con el afecto, tiene que ver con la protección y el cuidado. Tiene que ver con que las crías de humano no pueden salir al mundo y apañárselas solo, necesitan crecer apegados a un cuidador que les aporte esa protección y ese cuidado. Y en función de cómo funcionan estos cuidadores, se van a desarrollar patrones. Algo en lo que voy a incidir durante estos 2 días es en que nosotros, cuando tenemos pacientes con historia de trauma sí en el sentido amplio, si alguno aquí no tiene ninguno, pues que levante la mano, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos pacientes con una historia de trauma importante, no siempre empezar por el trabajo directo con el trauma es el abordaje más prudente o adecuado para ellos. Esto no significa que trabajemos en temas totalmente desconectados del trauma mientras tanto. La idea sería trabajar en los patrones que se derivan del trauma y cuando la persona esté preparada ir entrando en los contenidos traumáticos. En estos patrones vamos a tener temas relacionados con la mirada hacia adentro, con la visión interna, temas relacionados con la regulación de las emociones, con el autocuidado y con los vínculos. Son creo que las 3 áreas de trabajo más importantes. La disociación va a venir de este trauma y de los problemas de apego y tiene que ver con 2 conceptos. Veréis también disociación definida de muchísimas maneras, tantas que al final no sabes muy bien ni lo que significa, pero hoy en día se distingue entre distanciamiento y compartimentalización, que yo creo que es una distinción relevante, ¿no? El distanciamiento es que yo me desconecto, que yo me separo de mi sensación corporal, de mi percepción interna, de mis emociones, ¿no? Puedo llegar a ver distorsionado lo que me rodea, puedo tener una visión alterada, cualitativamente alterada de mí mismo en la despersonalización. Y luego otra versión de la disociación es que se formen compartimentos. Es decir, hay una fragmentación mental y hay como zonas en las que se va a almacenar en esas redes todo aquello que la persona no puede asimilar con el resto de la información y con el resto de las conexiones. Son como cajones en los que se va metiendo lo que la persona rechaza, lo que la persona no puede ver, lo que la persona no puede sentir. El trabajo con la disociación como distanciamiento y el trabajo con la disociación como compartimentalización tiene sus diferencias. Cuando pensamos a veces en el trabajo con disociación, pensamos muchas veces en el trabajo con partes. Esto tendría que ver con los compartimentos, aunque por supuesto ambas cosas se pueden mezclar. Os dejo aquí unos libros a los que voy a ir haciendo referencia después, que tienen más que ver, y de todos los que os voy a comentar yo os diría estos 3, ¿no? Este es un libro mío sobre trauma complejo, apego y disociación, que aunque es un libro que veréis que está orientado a pacientes y familiares, yo creo que también es un libro útil para los terapeutas, porque lo que contiene es todo lo que yo incluyo dentro del trabajo psicoeducativo con ellos y explicado de un modo digerible, ¿no? A mí una de las cosas más bonitas que me han dicho de este libro es que los pacientes pueden, ya veo, Claudia, gracias, que los pacientes pueden leer sobre disociación sin asustarse, ¿no? Y la idea que yo os voy a dar de disociación también es una visión como muy a pie de tierra, como muy traducida al funcionamiento ordinario, porque la disociación en el fondo no es más que una fragmentación de elementos que todos tenemos, pero llevados como muy al extremo, muy aislados entre sí y que no consiguen conjugarse para funcionar. El del medio es Lo bueno de tener un mal día, que es un libro sobre regulación emocional. Los que sois de MDR, como imaginaba que la mayoría no ibais a ser de MDR, no lo he puesto, pero este libro sabéis que es la versión mini del de MDR y procesamiento emocional, ¿no? Pero los que no seáis de MDR no os aconsejo leerlo porque bueno, está como muy orientado específicamente al trabajo con MDR.
pero este fue como una digestión para divulgación de ese primer libro, ¿no? con bueno, más ejemplos, metáforas, pequeños ejercicios para trabajar sobre lo que yo entiendo que es la regulación emocional, que es una de las cosas de las que os voy a hablar estos días, ¿no? Y este es un libro, yo creo que también de referencia, de Sandra Baita, que es una compañera argentina que seguramente todos la conocéis, es una de las personas que más sabe sobre disociación en la infancia, ¿no? Entonces habla mucho de cómo se desarrolla la disociación en niños y adolescentes, y de ahí es de donde van a después irse consolidando y cronificando las cosas que nosotros vamos a ver en los adultos, ¿no? Entonces, los que no tengáis mucha formación en estos temas, yo creo que son libros como muy de base para poder aproximarnos a ellos. Bueno, manejamos también los conceptos de trauma y de trauma complejo. El trauma complejo, bueno, parece que se va a incluir en la CIE 11, no lo tenemos en la DSM-5 y tampoco se va a incluir, ya que la revisión es reciente. Son conceptos difíciles porque ¿a qué le llamamos trauma simple y a qué le llamamos trauma complejo? Si le preguntáis a cualquiera, va a ser complicado que seamos capaces de definirlo con precisión. En cuanto a este concepto, que yo creo que nos interesa aprender a manejar, porque es el que sí que va a estar en las clasificaciones internacionales, lo que tenemos es un trastorno por estrés postraumático clásico, con todo lo que tiene el estrés postraumático, y a mayores una afectación ya de la estructura del yo. Es decir, es algo de tal complejidad que no es que impacte y que produzca unos síntomas posteriores a ese bloqueo o a ese impacto por una experiencia concreta, sino que va a configurar cómo regulo yo mis emociones, cómo me veo por dentro y cómo me relaciono. Volvemos de nuevo a esos patrones de funcionamiento. Es algo que está ahí el tiempo suficiente y tiene la suficiente envergadura como para cambiar el modo de funcionar. No solo produce síntomas, me cambia de una manera importante, ¿no? Y se va a derivar de una exposición al trauma sostenida, repetida o múltiple en traumas ya de un cierto nivel de gravedad. La disociación podemos entenderla en cierto modo como un marcador de trauma grave. En los extremos de las respuestas postraumáticas va a estar la disociación. Esto va a incluir pues, la disociación tanto de síntomas psicológicos como la disociación somatomorfa en los cuadros conversivos, y en todos ellos vamos a ver un alto índice de historia traumática, sobre todo de trauma temprano, y un estilo de apego principalmente desorganizado. Es cierto que no todas las personas que experimentan este tipo de traumas desarrollan síntomas disociativos. Por lo tanto, va a haber otros factores implicados, muchos de ellos todavía no los conocemos, pero sí sabemos que la conexión entre disociación y trauma es clara. Y por lo general, si nosotros tenemos una historia del paciente y en esa historia nos cuenta cosas difíciles y hay una en la que experimenta sintomatología disociativa, esta es peor. Es como si la disociación ocurriese cuando ya aún el sistema se ve expuesto a una sobrecarga que no puede manejar ni funcional ni disfuncionalmente. Los dos tipos de disociación, decíamos, desconexión, distanciamiento, me desconecto de mí mismo cuando llego al límite, y la compartimentalización. Hay aspectos de mí mismo que no puedo aceptar, que no quiero ver o que ni siquiera sé que existen. Este año se ha validado una escala de disociación de estos dos tipos, ¿no? Que describe bien, porque la DES, que conoceréis, ¿no? Es un instrumento de screening interesante porque es el que está validado de una manera más amplia y lo utilizamos todos, pero es una escala poco precisa, ¿no? Que contiene muchos ítems además que no son de disociación patológica, son de lo que se llama disociación normativa, cosas que nos pasan a todos, ¿no? Ir en el coche y no enterarte de lo que pasó en el trayecto, bueno, a quien no le haya pasado que lo diga, ¿no? O perdernos en medio de una conversación, determinadas cosas que son experiencias frecuentes, ¿no? La absorción en nuestros pensamientos, en la imaginación. Sin embargo, esta ya va más orientada a disociación patológica y separa estos dos grupos, ¿no? Y tiene subescalas separadas para ambas cosas. Y yo creo que es una distinción clínicamente relevante. Así que
Bueno, de momento no os la puedo pasar porque los autores todavía están trabajando en ello, pero yo creo que en breve estará disponible y bueno, os avisaré, lo pondré un poquito en redes cuando la tengamos, porque yo creo que sí que es uno de esos instrumentos que va a valer la pena incorporar a nuestro repertorio. ¿Qué entendemos por disociación? A mí una cosa que siempre me ha parecido curiosa es que teniendo por lo menos la DSM-5 unos criterios diagnósticos bien establecidos, ¿por qué no diagnosticamos estos cuadros? Yo creo que, y yo lo hablaba con mis compañeros, ¿no? Si eran capaces de hacer diagnósticos de trastorno disociativo no especificado, pero hacer un diagnóstico de un trastorno de identidad disociativo, que tampoco es tan extraordinario, era muy complicado que se hiciese. Ahora yo creo que se está haciendo más. Pero yo creo que otro de los motivos es que trasladar lo que pone en la clasificación a la clínica nos resulta complicado. En parte porque no la evaluamos sistemáticamente, pero en parte porque son conceptos que no son totalmente solapables. Por ejemplo, nosotros vamos a considerar disociativas determinado tipo de alucinaciones auditivas, sin embargo, no se entiende o no lo ven así muchos compañeros que estos estados de personalidad, estos estados mentales alternantes que se describen en el trastorno de identidad disociativo puedan tener que ver con estas alucinaciones. Es como si las alucinaciones las reservásemos para lo psicótico. Cuando no encajan con lo psicótico decimos, bueno, es una psicosis atípica, pero no vamos a incluir esos casos tan fácilmente en los trastornos disociativos. Repito que esto yo creo que está cambiando, ¿no? Un punto desde el que podemos tirar del hilo a ver qué es lo que hay debajo y que nos puede orientar a una estructura disociativa es un conflicto interno importante. Es decir, una persona que está en pelea contra sí misma a veces se pelea contra una parte de sí mismo y en ocasiones esa parte de sí mismo tiene un cierto nivel de complejidad. Yo voy a usar un concepto de disociación bastante restrictivo, porque creo que si le llamamos disociación a cualquier persona que está desconectada, a cualquier persona que se bloquea en un momento determinado o que está en un momento determinado como ida, ¿no? Acabamos llamándole disociación a demasiadas cosas, ¿no? Entonces, para mí, compartimentalización sobre todo van a ser partes de la personalidad con cierta estructura. Personas, por ejemplo, que oyen voces que no son psicóticos y cuyas voces dicen cosas que a la persona le sorprende y con las que se podría incluso establecer un diálogo. O esas voces en ocasiones se relacionan con conductas de las que incluso la persona puede no acordarse y esas alucinaciones salen de ese cajón y la conducta también sale de ese cajón, ¿no? Por ejemplo, es una voz agresiva y la persona que en general no funciona de esta manera, de vez en cuando tiene un comportamiento agresivo que no recuerda bien, ¿no? Pues ¿qué pasaría? Pues que en ese momento el contenido del cajón, que es de donde sale la voz, fuese también el lugar del que sale la conducta, ¿no? Y entonces esto sería una parte ya compleja. A una persona con trastorno límite que oscila entre una respuesta emocional y otra respuesta emocional, ¿a esto le vamos a llamar disociación? Yo voto porque no. Veremos que en la teoría de la disociación estructural nos dirán que sí, porque la teoría de la disociación estructural define como disociativo incluso el trastorno por estrés postraumático simple. Pero ahí hay una confusión frecuente porque disociación estructural y trastorno disociativo no son sinónimos. Son cosas diferentes. La disociación estructural es un mecanismo que lo proponen unos autores que han desarrollado una teoría compleja e interesante sobre la disociación. El trastorno disociativo es una patología y para que se produzca necesitamos determinado tipo de síntomas. ¿El paciente con disociación va a tener disociación estructural? Sí. Pero no todos los pacientes que diríamos que tienen disociación estructural van a ser trastornos disociativos. No sé si se entiende esto. Si luego os da dudas, pues lo explicamos un poquito mejor, ¿no? Otras situaciones clínicas que nos hacen pensar en disociación, pues los síntomas egodistónicos. Situaciones, reacciones, emociones, pensamientos que yo no siento como míos.
no tengo sentido de agencia sobre ellos, no siento que yo sea el que está pensando esto, no siento que yo sea el que estoy haciendo esto o sintiendo esto. No sintonizo con ellos, no son egos sintónicos, son egos distónicos. Este tipo de cosas nos pueden hacer pensar en lo disociativo, porque realmente son cosas que están en la mente del sujeto o en la conducta del sujeto, pero la persona no se reconoce como gestionando ese tipo de respuestas. ¿Y de dónde salen? ¿No? Pues muchas veces salen de esos compartimentos en los que la persona no tiene, no suele explorar, en los que procura no entrar y en los que no se reconoce. El título del libro de No soy yo viene de esto y de la cantidad de veces que los pacientes nos dicen esta frase, ¿no? Dije eso, pero no era yo en ese momento, ¿no? Esto sería a nivel coloquial, pero anda por ahí, ¿no? Algunos literalmente hacen cosas y se quedan alucinados de lo que hacen o no recuerdan lo que hacen. Ahí estamos ya mucho más claramente en el terreno de la disociación, pero son fenómenos que tienen este componente, ¿no? Otra cosa es la presencia de elementos no accesibles, pues emociones que están, no es que no haya desarrollado ese matiz emocional, como pasa a veces veremos en algunos estilos de apego, sino que las emociones están contenidas y yo no tengo acceso. Cuando conecto sí que accedo, pero si no, yo no tengo acceso. O recuerdos, puedo no saber ni que existen, puedo saber que hay una laguna, pero no puedo acceder a lo que pasó ahí. O puede ser parcial, puede ser como una dificultad, como una espesura a la hora de intentar recordar determinadas cosas. Lo cierto es que yo no puedo acceder a esas experiencias, ¿no? O yo no puedo acceder a esas emociones. Claro, los que trabajáis con ya terapias orientadas al trauma concretos o con MDR o con la que sea, si no hay acceso, no hay procesamiento. Con lo cual, para trabajar en trauma, para trabajar con una terapia orientada al trauma, yo tengo que incluir en la ecuación la disociación. Si no, hay determinadas situaciones que no voy a entender y tampoco voy a saber cómo trabajarlas. La desconexión y el distanciamiento la vamos a ver manifestada de distintas maneras. Vamos a ver a personas que nos hablan de cosas muy graves como si no les afectasen, de personas que hablan como en un tono muy plano a nivel emocional, ¿no? Que no tienen como modulación y matices, o personas que no pueden acceder a determinados elementos. Algo muy importante es este tema de la no conciencia y del no darse cuenta. Y aquí es donde yo creo que tenemos que aprender a ver los matices del trabajo con trauma. Cuando las personas que no tienen, ¿no? Me comentaba Óscar que estáis haciendo formación en psicotraumatología general antes de entrar en un abordaje y me parece una idea excelente, ¿no? Porque si no, a veces aquí, por ejemplo, la gente empieza a hacer MDR sin formación previa en psicotraumatología y piensan que recoger la historia traumática es sentarte a apuntar las cosas que el paciente te dice que son traumáticas. Y no va de eso, ¿verdad? Porque lo que el paciente no te cuenta, lo que te minimiza, lo que no recuerda, es siempre lo más significativo. Entonces, alguien que nos está contando algo sin conciencia de la gravedad o del impacto que ha tenido en su vida, lo que nos está contando es alguien que está mucho peor a nivel de traumatización que alguien que te puede contar lo que pasó y que te puede decir lo que le afectó, ¿no? La falta de conciencia es algo en lo que siempre hemos de poner el énfasis. Entonces nosotros tenemos como una historia oficial que es la que el paciente nos puede contar. Lo que nos puede contar es lo que puede ver y lo que cree que nos puede decir a nosotros. ¿Sí? Pero luego está lo que intuimos, lo que leemos entre líneas, lo que vemos en el lenguaje no verbal, lo que podemos pensar que está por indicadores muy indirectos, pero que el paciente no nos dice, ¿no? Y vamos a comparar lo que el paciente nos cuenta, los ejemplos que nos pone sobre lo que nos cuenta, nuestra propia opinión sobre lo que nos cuenta y nuestra observación. Cuanto más lejos esté lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos ver en lo que nos cuenta, de la opinión del paciente sobre lo que nos cuenta, mayor nivel de traumatización.
Me explico. El paciente nos habla de que mis padres eran excelentes personas, luego nos va soltando unos ejemplitos que dices, madre mía, ¿no? Y nosotros además observamos que cuando cuenta esto tiende a cambiar enseguida de tema. ¿Qué nos dice esto? Que ahí pasaron cosas muy graves. Mucho más graves que si el paciente nos lo puede explicar. Porque si nos lo puede explicar, pues va a tener mucha mayor conciencia, mucha mejor conexión, mucha más capacidad de pensamiento reflexivo. Claro, estos son los pacientes más fáciles, ¿no? No son los pacientes con los que realmente necesitamos hacer un trabajo mucho más detallado, mucho más complejo. Y por último, otra de los componentes de todo esto son los síntomas conversivos, ¿no? Los síntomas somatomorfos, la disociación que se manifiesta no a través de síntomas psicológicos, sino a través del cuerpo. Aquí vamos a ver además una variabilidad cultural muy importante, que entiendo que incluso hasta dentro de los mismos países se puede manifestar de forma diferente. Yo trabajé al principio muchos años en zona rural, también con el paso de los años, incluso la propia expresión cultural de la enfermedad en estas zonas ha ido modificándose y lo que veía en un sitio y lo que veía en el otro no se parecían en nada, ¿no? En la zona rural, en la cultura tradicional gallega, se hablaba mucho a través del cuerpo, la enfermedad se expresaba mucho a través del cuerpo. Y cuando vemos estudios sobre disociación en determinados países, pues por ejemplo en Turquía, los porcentajes de síndrome de trastornos conversivos son mucho más altos. Entonces me imagino que en muchas zonas en las que vosotros estáis trabajando pasará algo similar, ¿no? Bueno, los libros, os pongo aquí otra vez el de Sandra, porque realmente no es un libro que también nos valga para pacientes, es un libro para terapeutas. Y este es otro libro, el primer libro que escribí sobre trastornos disociativos en general. Este no va exclusivamente para MDR ni nada, ¿no? Ahora, si nunca habéis leído nada, yo casi os diría que empezaréis por el de No soy yo. Luego, si queréis meteros más. Bueno, pensad un poquito en vuestros pacientes. Me imagino que si todos ya tenéis interés y habéis hecho cierta formación en el campo del trauma, esto nos sonará desconocido, pero a veces incluso personas que trabajan con trauma no detectan toda la disociación que realmente hay. Detectamos pacientes disociativos cuando vemos ya sintomatología disociativa como muy obvia, como muy evidente, que no siempre la vemos, ¿no? Esto es de un estudio que hicimos en unidades de salud mental aquí en mi área, y lo que encontramos fue que un 15% de los pacientes, cuando les pasábamos entrevistas estandarizadas, tenían criterios de cumplir un trastorno disociativo, es decir, no son síntomas aislados, son criterios completos. Esto significa pues entre 1 de cada 5, 1 de cada 6. Y estoy hablando de patología general, no de pacientes que vienen a una consulta de un terapeuta de trauma. Me imagino que si tenéis una consulta y os presentáis en la información que dais sobre vosotros como terapeutas de trauma, esto tiene que ir para arriba. ¿Encaja con vuestros datos? ¿1 de cada 5 o 6 pacientes cumpliría criterios para un trastorno disociativo? ¿O no tanto? Y otra pregunta, a la que también sí que quiero que me apuntéis en el chat y luego me lo miro, es: ¿usáis algún instrumento estandarizado para evaluar disociación? ¿O solo cuando el paciente tiene cosas que no os encajan o os habla de algún síntoma? Aquí, pese a que cuando damos la formación de MDR insistimos hasta el aburrimiento en que se pase la DES, lo cierto es que muchísimos terapeutas no lo hacen. O lo hacen muy tardíamente en el trabajo terapéutico o cuando le parece que un paciente se la tienen que pasar, ¿no? A pesar de que la consigna es pasársela a todos, ¿no? No sé los que tenéis formación en otras orientaciones o que no tenéis todavía un entrenamiento específico en ninguna terapia, si lo hacéis así o no. Pero yo al menos cuando empecé a trabajar con esto, que llevaba ya 8 años trabajando como psiquiatra, y sabía más o menos lo que era la sintomatología disociativa, a mí me pasaban desapercibidos todos.
todos. Y hasta que empecé a pasar escalas, a fijarme en los pacientes que respondían a estas preguntas positivamente y a explorarlo, no desarrollé capacidad para intuir cuando alguien iba a presentar un trastorno disociativo o no. A día de hoy diría que sí, pero me llevó mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿de qué estaban diagnosticados estos pacientes si no era de disociación? Bueno, lo que sabemos es que en los trastornos disociativos hay muchísima sintomatología comórbida y puede haber muchos otros posibles diagnósticos. De hecho, son pacientes que suelen tener una colección, ¿m? Y nunca encajan bien en ninguno, pero realmente a lo mejor sí tienen crisis de pánico, a lo mejor sí han tenido episodios depresivos. Entonces, lo más frecuente, los diagnósticos más frecuentes fueron de trastorno depresivo y trastorno de personalidad. Y luego, como veis aquí, de todo. Dependencia de alcohol, distimia, fobia social, TOC, trastorno delirante. Curiosamente, pensamos que íbamos a encontrar más pacientes con psicosis y no encontramos tantos. También es cierto que en las unidades de salud mental, como veis, los pacientes diagnosticados de trastornos bipolares y psicóticos tampoco son la mayoría, ¿no? La gran mayor parte eran trastornos de la órbita ansioso-depresiva. Otra cosa, esto es de un artículo nuestro a partir de esa muestra, en el que vimos que la disociación era además un indicador de severidad, o sea, no es solamente un indicador de severidad del trauma, que lo es, sino un indicador de severidad general. Es decir, las personas con más disociación tenían mayores niveles de problemas, por ejemplo, más ideación autolítica, los de naranjita son los que tenían diagnóstico de disociación, más autolesiones, más consultas en urgencias que nadie, casi tantos ingresos como los bipolares y psicóticos, y os aseguro que esto en mi hospital tiene mucho mérito, porque los bipolares y psicóticos cumplen lo que están definidos como criterios de ingreso y un trastorno disociativo no. Entonces ingresan contra el criterio de los médicos de guardia, ¿no? Y luego un consumo de fármacos también mayor que el de ningún otro, lo cual también es muy curioso, en número de fármacos diferentes que tomaban, ¿no? Porque no hay ningún fármaco específico para lo disociativo, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto representa la impotencia del terapeuta, ¿no? Que son pacientes que a veces vienen a urgencias, no sabes muy bien qué hacer, tampoco hay ningún sitio específico al que enviarlos, ya tiene 3 fármacos, ¿no? No te atreves a quitarle ninguno, le pones otro, ¿no? Luego nadie regula esa medicación, vuelven otro día, se les suma otro fármaco y entonces acaban con una colección sin mucho efecto, porque realmente aquí a nivel farmacológico podemos ayudar un poquito, pero no vamos a resolver, ¿no? Y luego que son pacientes con un importante gasto sanitario. Esto solo lo hice para mi jefe, a ver si me daba más recursos, fue totalmente inútil, pero bueno, yo creo que es un dato importante, ¿no? Solo les ganan los bipolares y psicóticos, fijaos, esto es el número de días de ingreso. Claro, son pacientes, sobre todo los bipolares, que suelen tener ingresos muy prolongados, ¿no? Y los disociativos, cuando ingresan, intentan darles de alta lo antes posible. Es raro que sea un ingreso prolongado, pero si no es por eso, hubiesen ganado, ¿no? Porque en cuanto a consultas en urgencias, por ejemplo, son los que más gasto generan sin que esto resuelva el problema del paciente, ¿no? Bueno, contadme un poquito, voy a descompartir pantalla, ¿no? Y veo que habéis puesto un montón de cosas en el chat, así que le voy a echar un ojillo, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta sobre si se puede dejar grabado o no? Que esto os la dejo a vosotros, ¿vale? Saludos. Trabajos sobre la base neurobiológica de la disociación, sí. Yo creo que, digamos, a nivel, por ejemplo, de libros, hay un libro de Lanius y creo que de varios autores más
sobre neurobiología de la disociación. No demasiado, es de hace unos años, pero no hace mucho, ¿no? Y luego millones de artículos sobre disociación. Nosotros hicimos una revisión precisamente de la somatomorfa hace unos años y había pues muchas cosas. Lo que pasa es que son cosas muy dispersas. Así como en el estrés postraumático vamos a encontrar patrones mejor definidos, aquí los patrones van a variar dependiendo incluso del tipo de síntoma. O sea, no es lo mismo lo que vamos a encontrar en movimientos involuntarios de pseudocrisis que en pacientes que tienen parálisis. Internamente el correlato es totalmente diferente, pero sí que hay muchas cosas sobre disociación. Os contaré un poquito respecto a estrés postraumático, no me voy a meter mucho en la neurobiología, pero bueno, si queréis una referencia, este libro de Lanius es yo creo que a nivel de texto el que mejor describe esto, ¿no? El cuestionario que os decía no os lo puedo pasar porque es del autor, de momento no puedo pasároslo, pero sí que me dijeron que cuando esté ya disponible, que sí que se va a poder difundir gratuitamente, lo pondré en la página de trastornos disociativos y vamos, os lo comunicaré para que lo sepáis, que no creo que tarde mucho. Acaban de publicar ahora la validación. Síntomas egodistónicos. Distinguimos entre ego sintónico, algo con lo que yo sintonizo, y ego distónico, que es algo con lo que yo no sintonizo. Es decir, tengo un pensamiento, pero no me parece mío. Estoy sintiendo esto, pero no me parece que lo sienta yo, ¿no? Está ahí, pero no sintonizo con esa emoción, no sintonizo con ese pensamiento, es lo que quiere decir. Y esto da a entender que esto está ahí porque está en mi mente, pero no, es como si no formara parte de mis procesos mentales, de aquellos con los que yo me identifico, de aquellos que yo puedo gestionar. Esto es una característica esencial de lo disociativo en lo que respecta a la compartimentalización sobre todo. Comenta Erika, he visto trastorno disociativo en personas que han sido diagnosticadas y tratadas con TOC y no los tratan como disociación. Bueno, vamos a ver disociación comórbida en toda cuanta patología podamos imaginar. Si os fijáis en los datos que yo os mostraba, ahí había diagnósticos de todos los colores, porque a lo mejor sí que tienen síntomas de TOC también. De hecho, bueno, pues con una compañera que hicimos un estudio sobre disociación en esquizofrenia, vimos que los pacientes con más trauma y más disociación tenían más comorbilidad aparte de la propia esquizofrenia. Más depresión añadida, más síntomas de otras patologías, porque el trauma produce una desorganización general, tampoco va a producir un trastorno único, produce muchos síntomas diferentes. Más trauma en general, más comorbilidad. Entonces, una persona que no está familiarizada con la disociación, a lo mejor se centra en otros síntomas que también tiene el paciente, que no es que no los tenga, y se focaliza en aquello en lo que puede trabajar. A veces, de aquellas cosas para las que no tenemos modelo, tenemos como una especie de ceguera. Yo recuerdo un compañero de la unidad de salud mental, un buen clínico que se formó más o menos de mi quinta, que estábamos viendo una paciente que él me manda y me dice, mira, a ver si haces MDR con esta paciente porque tiene una historia de abuso por un profesor, ¿no? Claro, aquello era lo de menos, tenía una historia, una madre terrible, un montón de problemáticas. Y le dije, bueno, pásame una entrevista de disociación, ¿no? Le pasó la de DIS, luego os cuento un poquito sobre instrumentos. Y ella hacía referencia claramente a que ella sentía que tenía una gemela mala que a veces tomaba el control de su conducta, que además lo escribía así, ¿no? Mi compañero pasó por encima de esa información, no la registró. Yo creo que no la registró porque no tenía un mapa para poderla entender. Entonces, desarrollamos realmente una auténtica ceguera. También pasa que cuando empiezas a trabajar, os habrá pasado a los que trabajáis ya con esto de hace tiempo, una vez que lo empiezas a ver, después ya, ¿verdad? Lo ves, luego viene otra etapa terrible, que es cuando lo ves por todas partes, ¿no? Y luego viene otra en la que ya te empiezas a calmar un poco y ya empiezas un poquito a restringir, ¿no? Pero muchas veces si no hay el mapa, ¿no? Sin mapa no hay territorio, ¿no? En cierto modo, ¿no?
La cuestión es que si hay disociación y hay trauma, lo que nos van diciendo los estudios es que tiene sentido trabajar con el trauma y tiene sentido trabajar con la disociación. Y es absolutamente lógico, pero aún así no funciona de esta manera, ¿no? Leí hace poco un reporte de la ISTSS y hablaban precisamente de esto, ¿no? Que aun sabiendo que tenemos tratamientos eficaces para el trauma, con una eficacia reconocida, estudiados, que están en las guías clínicas, sigue habiendo profesionales que igual por falta de formación específica, igual porque no es el modelo en el que se sienten más cómodos, no entran ahí. Y las razones son complejas. ¿No? Dice Alicia, un uso diferenciado de la voz, en algunos casos aniñada, evitación del uso de tono adulto, ¿podría ser síntoma de disociación? O sí o no, depende, ¿no? Una persona que cambia de registro y que otras veces tiene un registro totalmente diferente, puede ser interesante, ¿no? El otro día tengo una paciente que es un trastorno de identidad disociativo grave y el otro día vino con un registro conductual y un tono un poquito diferente, no aparatosamente diferente, pero un poco diferente, ¿no? Y le pregunté cuántos años tenía y me dijo 17, tiene 50, en torno a 50 años, ¿no? El residente que estaba conmigo se quedó un poco sorprendido de la pregunta y yo, claro, pero es que si cuando ves un cambio de este tipo no exploras, te puedes pensar que viene ese día rara o que, ¿no? O que está, ¿no? A veces este tipo de cambios como de registro conductual se etiquetan como conducta pueril, regresiva, ¿no? En los informes. Y a veces si le preguntas a la persona cuántos años tiene, te dice una edad que no tiene nada que ver con su edad cronológica, ¿no? No siempre es así, ¿no? O si le preguntas a la persona, mira, ¿tú te sientes en este momento como tú eres habitualmente o tienes la sensación como si fueras más pequeña o como si fueses, ¿no? Y a veces sí, aunque no sea tan marcado, esta paciente que os decía era un cambio de personalidad total y absoluto, ¿no? Pero otras veces sí que hay una sensación de no estoy en mi estado normal. Esto no es como yo habitualmente suelo funcionar, ¿no? De nuevo, si no tengo un marco teórico para entender esto, pues a lo mejor este tipo de preguntas no las hago, ¿no? Ahora, generalmente ninguna cosa en psicología, en psicopatología, en psiquiatría, tiene una única explicación, ¿no? Es decir, una conducta determinada, un síntoma determinado, nunca nos define un trastorno, jamás, ¿no? Lo que necesitamos es ver si hay más cosas y ver si hay un cuadro clínico que encaje en, y esto para todo, alucinaciones auditivas, ¿son psicóticas o no, ¿no? ¿Son disociativas? Lo veremos, pueden ser un cuadro orgánico, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Necesitamos ver el resto de la exploración, como en todo, ¿no? Y en disociación la cuestión es que no exploremos un único síntoma, ¿no? Pasa, por ejemplo, a veces con los pacientes conversivos. Como una pseudocrisis es muy aparatosa y muy evidente, ¿no? Una persona que tiene pseudocrisis a veces no nos paramos a evaluar si tiene otro tipo de síntomas. Y aproximadamente el 50% de los pacientes con trastorno conversivo van a tener síntomas de trastorno disociativo psicomorfo. Van a tener amnesias, despersonalización, ¿no? Cuestiones de este tipo. Si recomiendo, preguntáis si recomiendo el uso del CTQ, pero lo que ofrece recuerdos inmediatos adversivos no es el modo de verdad. Esto no lo entiendo muy bien. Julio César González, me lo explique en viva voz. Sí, ¿cómo estás, Anabel? Un gusto Hola. conocerte. Un besote grande, te escucho todas las semanas en los vivos. Vos decías que los recuerdos remotos y lo que no puede recordar el paciente y lo que no está accesible, está bueno verbalizarlo, pero si yo empujo al paciente y me meto ahí a escarbar, digamos, perdón la expresión, a indagar, no tengo el riesgo de tener otros síntomas como consecuencia, digamos, yo porque trabajo con pacientes lábiles, pacientes con ideación suicida, y si yo me meto ahí a trabajar, me parece, es lo que yo siento, es que por ahí puedo empujar al paciente a tener otro tipo de sintomatología como acting y capaz que conductas que atentan contra la vida o otros síntomas más graves. Esa es mi preocupación. Pero si vos yo no he dicho que un paciente que no acceda tenga que contar un recuerdo. Precisamente si no accede es que no lo puede contar ya directamente.
No sé si lo habéis entendido todos así. Ok, no, entonces capaz que lo entendí mal. ¿Sí? Sí, bueno, no estaba en mi intención decirlo y si lo he entendido mal. Accesible, como decías vos, lo que no está accesible, que tenés métodos para poder, porque yo en general trabajo con lo inmediato y lo que no está accesible va apareciendo durante el proceso de MR. Claro. No, yo lo que Sí. dije sobre lo accesible es que lo que no se puede acceder no se puede procesar. Por lo tanto, es un problema a la hora de intentar trabajar con trauma. O sea, ya muchas veces es que ni siquiera va a estar sobre la mesa porque el paciente no nos va a hablar de ello porque no lo recuerda. Y si lo recuerda, no puede acceder, ¿no? Nosotros tenemos que ver si algo es importante, pero también tenemos que ver si está accesible y también tenemos que saber si entra ahí, si lo va a poder procesar y si va a poder salir de pie, ¿no? Sin descolocarse mucho. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Generalmente la que pierde la exploración... atención dual, digamos, ¿no? Sí, de que no... bueno, y no es el único tema, ¿no? Sino que en ocasiones, aunque pudiese entrar y aunque pudiese hacer algo con eso, pues luego se nos descoloca, ¿no? Hay muchas cuestiones que tener en cuenta, ¿no? Pero no debemos explorar el trauma en detalle. Yo, de hecho, lo que recomiendo generalmente es empezar explorando síntomas. O sea, explorar síntomas nos ayuda a saber qué tipo de patología tenemos delante, que esto es importante, y a partir de esos síntomas y cuándo empiezan, y en los síntomas incluyo la sintomatología disociativa, vamos a poder hacer un boceto de la historia. Yo lo que creo que tenemos que hacer en las primeras sesiones es hacer un mínimo boceto en el que no entremos, ¿no? O sea, la única razón para que una persona en una primera consulta me cuente en profundidad su historia es que me la quiera contar y que yo le pregunte en los primeros 5 o 10 minutos, mira, no me tienes por qué contar en detalle todo ahora, que tenemos tiempo, hablar de esto te hace bien, porque yo no necesito los detalles, yo con que me cuentes en general para hacerme una idea me llega. Si te hace bien contármelo y notas que te alivia, ningún problema. Y muchas veces los propios pacientes te dicen que no. Tienen ellos en su idea de lo que es una psicoterapia que tienen que venir allí a contarte todos los detalles porque si no, no lo vas a entender, o vienen así como un poco con la idea de vomitarlo todo, pero eso realmente luego no les saca nada de adentro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué tipo de problema tenemos delante, ¿no? Para mí el orden de factores es, primero, síntomas. Síntomas en contexto. Es decir, cuándo empiezan, qué pasaba en esa etapa muy por encima, ¿no? Si coincide con algo o no. Y hacer como una especie de línea de vida, viendo un poquito dónde se colocan los síntomas y si coinciden con algo. Esos momentos en los que empiezan síntomas o en los que empieza una despersonalización y otro día donde hubo una crisis, las primeras crisis de ansiedad, son momentos destacados por algo. Ahí el sistema hizo crack.